Expósito, la mañana. COPE, estar informado. Cuando nos despertamos, un día sí, otro también, y lo que nos queda. Con nuevos casos de corrupción, el poder político trata de afinar su mensaje, en teoría, para minimizar los daños o para minimizar el desgaste de los escándalos. La cuestión es, ¿lo están consiguiendo? Pregunta retórica, ¿eh? ¿Están acertando los partidos políticos mayoritarios con los mensajes? ¿Son creíbles? ¿Cómo se puede explicar y cómo se puede afrontar estas supercrisis de comunicación? Bueno, vamos a analizarlos con la ayuda de Julio César Herrero, periodista, experto en marketing político y decano de la Camilo José Cela. ¿Qué tal, Julio César? Buenos días. Hola, bien, muy bien. Y también con Benito Berceruelo, es consejero delegado de Estudio de Comunicación. Benito, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Esto, Benito, es una gran crisis. Paco Mora, aquel histórico de la comunicación corporativa, decía que las grandes crisis lo que hay que hacer es afrontarlas. En términos generales, cuando una empresa, una institución tiene un pedazo crisis como esta, ¿las está afrontando bien la política en general? Bueno, yo creo que hay muchas veces que se echa la culpa a la comunicación de lo que no lo tiene, o se buscan mensajes como la solución mágica, ¿no? Y la solución es que el producto sea bueno, que el detergente lave o que los hechos políticos sean buenos, y luego hay que contarlos, ¿eh? Entonces, aquí estamos ante un problema de realidad. Lo que tiene que hacer la clase política es tomar decisiones para mejorar esa realidad y luego contarlo, ¿eh? Si nos fijamos en el manual ante una crisis parecida como esta, lo primero, yo creo que es lo que ha hecho el presidente del gobierno, que es pedir perdón, pero lo segundo y lo más importante es tomar medidas y luego contar esas medidas. La comunicación por sí misma no vale para nada, no es un fin en sí mismo. Lo importante es el fondo de la cuestión. Claro, tú puedes tener el mejor detergente, que si no lo sabes vender es como si no lo tuvieras, pero por otra parte, si vendes un detergente malo, casi es peor. Julio. El problema en este país, y seguramente tiene algo que ver con la cuestión cultural, no estamos acostumbrados a pedir perdón, a diferencia de lo que pasa en los países anglosajones, donde hay bastantes casos, y en Oriente. En Japón piden perdón sin ningún tipo de problema, ¿eh? Y además se hacen el harakiri, pues esto pónganlo con todas las comillas en público. Aquí no, aquí da la sensación de hecho hay muy poca literatura sobre el perdón en comunicación política, porque no hay casos donde aplicarlos. Probablemente el más evidente sea el del rey hace unos meses. Sin embargo, ahora están empezando a aflorar, está empezando a haber un montón de ejemplos. Tiene razón Benito en lo que dice. Yo añadiría solamente una cosa. No solamente cuando uno pide perdón en política, no solamente después hay que ejemplificar de qué manera se plastifica el perdón, sino un punto fundamental a la hora de pedir perdón es cuándo se pide perdón. El perdón no funciona igual independientemente de cuándo se pida. ¿Qué quieres decir? Que si llega tarde, vale menos. Exacto. Quiero decir, los tiempos son muy importantes en comunicación. O sea, que vale más el de Esperanza Aguirre que el de Mariano Rajoy. Por unas horas. Sí, pero en este caso no ha sido muy tarde, ¿eh? Por lo menos han pedido. Ya. Lo que pasa es que yo creo que todo consumidor o todo ciudadano estamos dispuestos a admitir que los productos, las empresas o los líderes políticos se equivoquen. Ahora lo que queremos saber es qué van a hacer en el futuro para enmendar esos errores. Claro. Y lo que pedimos son decisiones, ¿no? Benito, hoy presentas Nueva Comunicación Interna en la Empresa. Es un libro de estudio de comunicación, editado por Estudio de Comunicación, por la biblioteca Edipe. Y la verdad es que es interesante, y la pregunta es si una gran empresa se parece a una gran administración o a un partido político. Bueno, tienen códigos distintos, pero yo sí creo que al final son organizaciones humanas. Nosotros lo que defendemos en este libro es que la comunicación en cualquier organización humana debe de empezar por las personas y debe de empezar por los propios trabajadores, y que las empresas se han obsesionado muchas veces en comunicar externamente, en vender, en aparecer muy bonitas, y se han olvidado de sus propios empleados, de las gentes que trabajan con ellos, y defendemos una comunicación interna prioritaria y ética. Si me permites, ¿estás queriendo decir, o juego yo a interpretarte, que en ocasiones los partidos políticos se han olvidado, entre comillas, de sus votantes?
Pues seguramente, ¿no? Y además yo creo que siempre hay que empezar. El otro día decía Mariano Rajoy en su perdón que perdón por haber dado la confianza a aquellos que no la tenían que tener, ¿no? Probablemente si los partidos políticos estuvieran más preocupados por la parte interna, tanto de los votantes como de sus propios militantes, por conocerlos mejor, por comunicarse con ellos, cometerían menos errores de ese tipo, ¿no? Paloma. Saliendo de la política y yendo un poco al ciudadano, muchos de los trabajadores se están enterando de los EREs de sus empresas, de los despidos de sus empresas por los medios de comunicación antes que por una comunicación interna de las empresas. Y esa es una situación real ahora mismo. La comunicación interna de las empresas es fundamental. Comunicar primero a los trabajadores antes que a la sociedad. Bueno, nosotros defendemos en este libro que, en primer lugar, aunque sea por egoísmo, las empresas tienen que tener en cuenta que los trabajadores son los portavoces más creíbles de las propias empresas donde trabajan. Si tú conoces a alguien, por decir algo, de lo que era Caja de Madrid de Bankia, un empleado, y te cuenta noticias de la propia Caja, le das mucho más credibilidad a eso porque supones que él está mucho más enterado que los demás. Si las empresas no comunican bien, y primero, como tú dices, con sus empleados, ni tan siquiera cuando van a hacer un expediente de regulación de empleo, un ERE o un despido colectivo, apaga y vámonos. Estamos empezando la casa por el tejado, estamos haciendo las cosas mal. Los primeros en enterarse de las noticias de sus empresas tendrían que ser los trabajadores. Claro, y luego la sociedad. Si me permites el paralelismo, es algo así como los primeros en enterarte de la que está pasando en un partido deberían ser los afiliados o los votantes y luego el conjunto. Así pasa lo que pasa, que te enteras de otra manera y cuando estalla la cosa pues no puedes reaccionar. Quería poner otro factor en toda esta historia que parece muy interesante por lo que estamos viendo de quién lo aprovecha bien y quién puede no aprovecharlo o aprovecharlo francamente mal. Son las redes sociales. En un libro que publicaste este mismo año, Julio César, La comunicación en campaña, dedicabas algunos capítulos de los expertos y los consultores con los que tratabas, algunos capítulos al papel de las redes sociales en la nueva política y en la nueva comunicación. ¿Para bien o para mal? Depende. Exactamente igual que la comunicación, las redes sociales son una herramienta. No son ni buenas ni malas en sí mismas. Depende del uso que se les dé. Y hay gente que lo sabe utilizar y hay formaciones que lo saben utilizar y son muy activas y saben aprovechar muy bien las cosas. Y hay otras, pues exactamente igual que con la petición de perdón, que llegan tarde. Y entonces ya no consiguen el efecto deseado. Insisto en la idea de que la red en sí misma ni es buena ni mala, ni es perniciosa, ni nos va a sacar todos los problemas que tenemos, ni a encontrar las soluciones, sino que depende el uso que se dé y la intencionalidad. Antes de que continuemos por cualquier sitio, sí me gustaría hacer dos consideraciones. Cuando uno pide perdón en política, lo pide renunciando a la superioridad moral. Es fundamental renunciar a la superioridad moral a la hora de pedir perdón. Es decir, uno agacha la cabeza. Luego, el perdón deja de ser creíble en el momento que se utiliza para echar en cara. Está bien que Mariano Rajoy haya pedido perdón, pero entonces pierde el sentido cuando ayer a Pedro Sánchez le dice yo pedí perdón y usted no. Mira, no. Vamos a ver, esto tiene que calar de por sí en la propia sociedad. La trascendencia del perdón y la importancia de haberlo pedido. Utilizar esto para echar en cara a la oposición pierde toda la gracia del asunto. Por lo cual da la sensación de que no tienen arreglo. Y de lo que tú acabas de decir, nada. Se hace eco la prensa escrita, la radio, la televisión, etcétera, y la gente en la calle, que es lo peor. Hablemos del manejo de las redes sociales. Has hablado de algunas formaciones políticas. Sí, Podemos mucho. Sería la que mejor está utilizando no solo las redes sociales, sino los medios de comunicación en general. Perdona, les damos cancha. Les damos los que les dan. O los que les dan. Amigo, luego no les damos. Les damos los que les dan. Hombre, en el tema de redes, sobre los medios de comunicación. Yo creo que hay un tema importante. Tú decías antes que las redes son un medio, no un fin. El problema está en que las redes es una herramienta de diálogo. Y tanto muchas compañías como muchos partidos emplean las redes sociales como empleaban antes las redes tradicionales de información, simplemente para emitir sus mensajes. Antes los emitían por una nota de prensa o por un comunicado, ahora hacen un tuit total. Eso no vale. No. Las redes sociales son sobre todo diálogo y escucha. Igual con las empresas con sus trabajadores. O dialogas con tus empleados y cambias la mentalidad, o las redes sociales no son eficaces. Sí, exacto. Quiero decir, las redes sociales no sirve de nada. Si la gracia de la red social, cuando tiene un político un Twitter o no sé qué, es que cualquiera pueda decirle, oye, mira, pues es que va a ser que no me parece bien lo que has hecho. Y entonces el tipo te responde y dice, pues mira, lo he hecho por esto y por esto. Es una cuestión automática. Exacto. Lo mismo con Facebook, lo mismo con no sé qué. Si eso está muerto, si eso no se mueve, si eso no se utiliza para responder, si no hay la
retroalimentación, que es la gracia precisamente de las redes sociales, pues entonces pierde efectivamente toda la funcionalidad. Permitidme, os planteo la cuestión como si fuerais dos consultores. Un consultor en comunicación política, un consultor en comunicación corporativa. Benito Berzoruelo, comunicación corporativa o empresarial. A ti mañana te coge, imagínate, una empresa, entre comillas, una institución que es el gobierno, en este caso el PP o el PSOE, si fuera en Andalucía, y te dicen, ayúdame a salir de esta desde el punto de vista de comunicación. ¿Qué haces? Bueno, aparte de echarte a llorar, ¿qué haces? No, primero vuelvo a lo que decía al principio, ¿no? Primero, para poder comunicar, lo que tiene que hacer el gobierno es tomar decisiones contra la corrupción y luego contarlas bien. Si las decisiones no llegan, la comunicación no vale para nada. Entonces, aquí lo que se está echando en falta, yo creo que más que un problema de comunicación o de mensajes, son realidades. La ciudadanía lo que está esperando es que se actúe y luego se comunique. Nosotros podemos ayudar a comunicar mejor, a que se nos entienda mejor el mensaje, a que el mensaje sea más cercano a los ciudadanos, pero no podemos tomar las decisiones. Somos profesionales en la forma, no en el fondo, ¿no? Entonces, lo primero es que pediría analizar cuáles son las decisiones que se han tomado para luego poder contarlas. Julio César Herrero, te coge mañana el gobierno, el PP, el PSOE, cuando gobierne u otro, y te dice, asesor de comunicación política, ¿qué hacemos? Pues mira, con la que está cayendo hay uno de los teóricos en esto de la teoría del perdón, pero en Estados Unidos, que se llama Mills, que dice, el drama de las disculpas comienza con suspense sobre si será ofrecido y cómo será pronunciado, pero acaba con suspense sobre si será aceptado y qué clase de cambios requerirá. Si es el gobierno, que no creo yo que tenga eso de... A bien llamarte. Exacto. Esto, probablemente tampoco la oposición. El perdón, pero el perdón sincero, el perdón de verdad, el reconocimiento explícito de sí. Me he estado confundiendo y reconozco que me he confundido en esto y en esto. Y esta es mi firme compromiso a la hora de arreglar las cosas. Pasa por abrir las listas, pasa por dejar que entre aire en las instituciones, en los partidos, pasa por no utilizar los escándalos de corrupción y las peticiones de perdón para echar en cara al resto. Antes había un pacto con el terrorismo, no utilizar esto como cuestión electoral. Pues a lo mejor igual con las cuestiones morales tampoco. Y sobre todo pasa porque se pida perdón con claridad y desde el corazón, diferenciando. Sé y he llegado a la conclusión de que una cuestión tiene que ver con lo jurídico y otra con lo moral. Y ahí hemos tenido también una crisis. Y yo me pongo al frente. Y yo soy el primero que pide las disculpas y las pide de corazón. Y además con el propósito de enmienda. El perdón tiene mucho que ver con la confesión. Benito Berzoruelo, consejero delegado de Estudio de Comunicación. Gracias. Gracias a vosotros. Julio César Herrero, compañero, sobre todo. Y gracias. A ti.